Gloria al Señor Jesús. Estudiando la palabra del Señor, me vino un pensamiento que creo que es justo delante de la presencia del Señor. Y estaba recordando las palabras del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio, y él dice que Jesús comenzó a hablarle a la gente y a decirles: el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Claro que para una persona que apenas comienza a escuchar algo del Evangelio, pues las palabras son muy cortas y dicen muy poco. Pero para un pueblo que ya estaba acostumbrado y que estaba anhelando de que el reino de los cielos se hiciera presente, entonces esas palabras fueron suficientes. Lo que yo quisiera recomendarles, mis hermanos, y sobre todo cuando testificamos o predicamos o tenemos que doctrinar a alguien, recuerden esto: hay que primero poner por delante al Señor y lo que el Señor hace. Le voy a poner un ejemplo que está en Hechos capítulo 14, en el verso 15 en adelante. Pablo está en Iconio y entonces allí él les dice: varones, ¿por qué hacéis esto? No, esto es en Listra. Pablo en Listra, cuando sana al cojo y la gente le iba a ofrecer sacrificio, entonces Pablo dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Al Señor sea la gloria y sea la alabanza. De esta manera el apóstol se introdujo para hablarle a la gente, y nosotros también debemos de hacer lo mismo. Entonces, siempre que hablemos del Señor, recordemos que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esto seguramente que va a ampliar la visión de la persona para pensar en un Dios muy, pero muy grande. Hermanos, recuerden que estamos hablando de el tema: Dios dijo, yo no cambio. O sea, yo soy el mismo. Esto es importante porque tenemos que pensar que aquí se está refiriendo a todo lo que Él es. Él es y será siempre el mismo. Algunos podrán decir, como dice allá en Génesis capítulo 6 y el verso 6, que dice: y Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Pero recordemos que Él no cambia. Mira, Apocalipsis capítulo 5, Juan dice que Él entonces vio en la mano la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro o un rollo sellado con 7 sellos, y que se oyó una voz que decía:
¿quién es digno de de tomar el libro y abrir sus sellos? Entonces dice Juan, yo lloraba mucho porque no había ni en el cielo ni en la tierra ninguno que fuera digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y esto entonces nos da a entender, hermanos, que eso siempre será así. Siempre, hermanos, las personas que van a ayudarle al Señor o a hacer las cosas deben de ser dignas. En el Salmo 138 y el verso 6, el Señor nos dice cómo es Él, para que no tengamos ninguna dificultad delante de su presencia. Dice 138:6 de esta manera. Dice, porque Jehová es excelso y atiende a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque el Señor es así. En el Salmo 101:3, el Señor también dice de esta manera. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. O sea, el Señor jamás, usted nunca piense que el Señor allá en los cielos, Él tenga delante de su presencia algo que sea injusto. En un versículo muy conocido por todos, que está en Isaías 57:15, dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la altura y la santidad. Yo soy, vamos a leerlo porque ya se me, Isaías 57:15. Dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es el Señor. Y no va a actuar de otra manera. Así de que usted nunca vaya a aceptar nada que esté fuera de esto, porque el Señor no actúa de otra manera. Y lo mismo lo dice ahí en el capítulo 66 de Isaías, en donde él dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Algunos, interpretando a la ligera la palabra del Señor, entonces traen a la memoria ese pasaje allá del Señor con la mujer samaritana, en donde el Señor le dijo así abiertamente a ella, mujer, Dios es espíritu. Y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces algunos piensan que es simplemente como en el espíritu del hombre. Sí, ciertamente nuestro corazón y nuestro espíritu deben de estar involucrados en la adoración, pero el Señor está hablando de algo mucho más alto y es esa comunión que el adorador tiene que tener con el Dios que es espíritu. Recuerden que estuvimos hablando de aquellas palabras del Señor Jesús cuando Él dijo, en el principio no fue así. Y dejamos bien sentado de que debemos de ir a los principios. Allá en en Lamentaciones, capítulo 5, el profeta le dice al Señor, Señor, vuélvenos y nos volveremos. Vuélvenos a los días del principio.
al principio. O sea, cuando comenzaron las cosas, cuando se iniciaron, hermanos, porque es que nosotros los seres humanos somos muy dados a cansarnos de las cosas, pero el Señor no es así. El Señor siempre es el mismo y el Señor hizo las cosas para que permanecieran. Pero los seres humanos somos dados a que nos cansan lo mismo. Algunas veces lo he dicho. El Señor le dijo a David, le dijo, desde que saqué al pueblo de Israel de Egipto, hasta ahora, ese momento en que David va a tratar de hacer el templo, he vivido en tiendas y a nadie le he dicho que me construya una casa de material. Y los que hacemos cuenta, nos pusimos a hacer cuenta y nos dimos y llegamos a la conclusión de que desde que el pueblo salió de Egipto hasta ese momento habían pasado 590 años. Durante 590 años el Señor siempre había estado presente allá en el tabernáculo, que siempre tenía las mismas cortinas, la misma forma, todas las cosas se hacían iguales. El lugar santo y el santísimo por dentro era casi todo enchapado en oro, pero por fuera eran cortinas y cueros de tejones y de cabras teñidos. Ese era el tabernáculo. El Señor había estado ahí 590 años y a él no le parecía cosa rara. Ahora usted le viene a su corazón hacerme algo diferente. A David. Pero entonces el Señor les dice, eso, hermanos, entonces nos hace pensar que nosotros debemos de creer las cosas como al principio, porque en el siglo XIX apareció un hombre llamado Charles Darwin, que dijo que las cosas habían venido, era por evolución de las especies. Y hasta hay hermanos que han creído que en la evolución. Pero no, para eso está la Biblia, pues la Biblia está para decirnos cómo comenzó, cómo fue el principio. Y el principio no fue que el hombre, que el hombre viene de una evolución, sino que podemos decirlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra voz, que fue Dios el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Gloria al Señor. También se habla del principio del pecado, a dónde comenzó el pecado y cómo comenzó el pecado, para que no vayamos, hermanos, a estar diciendo cosas que no corresponden. El pecado comenzó en el Edén y el pecado vino por la tentación del diablo. ¿Sí? Pero hay que añadirle a eso lo que dice Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que Dios lo está tentando, porque Dios no tienta a nadie ni él es tentado por el mal, sino que cada uno de su propia concupiscencia. Y siempre lo he dicho yo, habiendo tantos árboles, tantas frutas, tantas cosas deliciosas en el Edén, ¿por qué se le metió a Eva y miraba y seguramente una concupiscencia por comer de eso que Dios les había prohibido? ¿Sí? Eso lo aprovechó el diablo. Entonces, si usted y yo comenzamos a hacer lo mismo, a pensar por qué Dios no le gusta que yo esto, por qué Dios no le gusta que yo aquello, por qué se me prohíbe esto, por qué se me prohíbe, entonces el diablo, aprovechando eso, entonces nos puede engañar. Y estamos, hermanos, en el tercer punto, que es el principio del culto. Y ya vimos que entonces dice que pasando el tiempo, Abel trajo un sacrificio al Señor, porque Caín trajo también una ofrenda del fruto de la tierra,
Y entonces dice la escritura que al Señor no le gustó la ofrenda de Caín, o no le gustó a Caín y a su ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y entonces dijimos que para el Señor es más importante el que ofrece que la ofrenda. ¿Recuerdan ustedes allá cuando el Señor estaba junto al arca de las ofrendas allá en Jerusalén, en el templo, y muchos se acercaban y los ricos se acercaban y de lo que les sobraba daban ofrenda? Y se acercó una pobre anciana, viuda, muy pobre, que no tenía sino unas moneditas, pero con todo su corazón echó todo lo que tenía porque amaba al Señor. Entonces el Señor Jesucristo dijo, de cierto que esta mujer echó más que todos los demás, porque ella echó lo que tenía. Entonces, porque el Señor dice allá en Primera de Samuel 16:7, porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque los hombres miran lo que está enfrente a ellos, pero Dios mira el corazón. Ojalá pudiéramos tener esto dentro de nosotros como una regla, que Dios mira es el corazón, Dios conoce el corazón. No lo podemos engañar con esas palabras que dicen, es que Dios conoce mi corazón. No, Señor, Dios sí lo conoce, ¿verdad? Verdaderamente. Recuerde que entonces usted da lo que usted es. Estamos hablando es de Dios, no estamos hablando aquí de humanos ni nada. Usted le da a Dios lo que usted es. Eso allá en el Salmo 50 dice, y usted pensaba que yo era como usted. Claro, usted como es, a usted le parece mucho eso, pero para Dios eso sería nada. Entonces, yo quisiera que hoy viéramos acerca de el capítulo, comenzando desde el capítulo 4 de Génesis, el verso 26 dice que a Adán entonces le nació, tenía 130 años cuando le nació un hijo y le puso por nombre Set. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar. Vea, aquí en el sacrificio de Abel y de Caín, ahí no se está hablando de invocaciones, está hablando de que trajeron ofrenda al Señor. Entonces, de aquí aprendimos, hermanos, aprendimos que lo importante para Dios es usted, no la ofrenda. Y que usted le va a dar al Señor lo que usted es. Si usted es una persona que verdaderamente ama al Señor, le va a dar una buena ofrenda. Pero aquí entonces dice que los hombres comenzaron a invocar, o sea, ya a orar, a invocar al Señor. Y entonces, desde ahí en adelante comienza, los teólogos dicen que es la línea de los que invocan el nombre del Señor, que es una línea que va a través de todos los tiempos y llega hasta el final. En el capítulo 8 y el verso 20 de Génesis, entonces dice que Noé, después de que ya salió del arca, edificó un altar a Jehová. Vea, edificó un altar. Aquí está, digámoslo así, la mención de que edificó un altar, porque allí dice en Caín y Abel, no dicen exactamente que edificó un altar. En el caso de Sed y los demás tampoco. Pero aquí sí dice que Noé edificó un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Es importante, hermanos, que sepamos que ya Noé sabía, ya Noé el Señor le había revelado cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales inmundos.
Alguno dirá, ay, pero no nos hizo Dios todo a todos, no nos hizo a todos. Entonces Dios hace cosas malas y cosas... No, Dios, hermano, vea, usted en su casa, así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en toda casa grande hay instrumentos, unos para honra y otros para usos viles. ¿Sí? Usted para barrer o para trapear, usted va a utilizar seguramente, cuando no habían traperos como el de ahora, utilizábamos eran pedazos de sábanas, de cobijas, y se amarraban a un palo y con eso se trapeaba. Para trapear usted no va a tomar la toalla con que se limpia la cara y entonces con esa va a trapear el piso. No, 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 no. Ni usted tampoco se va a ir a secar las manos con la trapera. Ni va a hacer cosas que a limpiar los muebles por encima, a quitarles el polvo con la escoba de barrer. No, 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 no. Unos son para cosas honrosas y otros para cosas comunes o viles. Entonces, el Señor le mostró a Noé cuando le dijo, entonces toma de los animales inmundos una pareja y de los animales limpios tomarás 7 parejas y los entrarás en el arca. Y seguramente le dijo de cuáles animales era que tenía que entrar. Y cuando Noé entonces salió del arca y quiso ofrecerle algo al Señor, entonces le ofreció al Señor de lo limpio. Por eso estábamos leyendo allí en la santidad de las ofrendas que hay que tener cuidado con eso, ¿no? A veces los diáconos o el tesorero me dicen, hermano, mire, vea los billetes que echan. Como quien dice, me desencarto de este billete echándole la ofrenda. Esa fue la ofrenda que usted le dio al Señor. Un billete prácticamente ya para sacarlo del mercado. Eso no está bien. El Señor es digno de toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Entonces, hay que darle al Señor. Recordemos las palabras del profeta, del Señor por el profeta Malaquías. Allá en el capítulo 1 de Malaquías, el Señor le dice al pueblo de esta manera. Dice, el Hijo, verso 6, capítulo 1, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar para inmundo. Yo conocí por ahí el caso de alguien que me decía, tenga mucho cuidado con las arepas que compra, porque las arepas que devuelven, vuelven y las muelen. Y entonces vuelven y las revuelven y vuelven otra vez y las venden, porque la gente es así. Pero el Señor está viendo lo que estamos haciendo. Y él se daba cuenta que le estaban ofreciendo cosas que no eran limpias. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, el Señor le dijo, las ofrendas deben de ser limpias, limpias. Hermano, de esto hay mucha tela que cortar. Pero lo importante es que sepamos esto, que Noé ofreció una ofrenda con animales, de todo animal limpio y de toda ave limpia. Se la ofreció al Señor porque esa es la dignidad del Señor.
Esto, hermanos, cuando tenemos cuidado con las cosas que hacemos, porque es que hay veces que nosotros se nos mete en la cabeza que cualquier cosa que a nosotros nos parece bonita, entonces se la podemos ofrecer al Señor. Pero recuerden ustedes que lo hemos dicho varias veces. ¿Quién podrá hacer limpio a lo inmundo? Y la respuesta de la palabra de Dios es nadie, nadie. Así usted tenga las muy buenas intenciones, pero eso es inmundo y inmundo será siempre. Entonces dice el verso 21, dice, y percibió Jehová ese olor grato. Hermanos, cuando se ofrecen cosas limpias, cuando el sacerdote está limpio, cuando lo que se ofrece es limpio, esa ofrenda sube al Señor en olor grato. El Señor percibe las cosas. No vayamos a creer que es que el Señor, que el que hizo el olfato no huele, el que hizo la vista no ve, el que hizo el oído no oye, el que hizo la lengua no habla. Claro que sí. Y el Señor percibió ese olor fragante. Por eso cuando Él se mandó, recuerdan que Él mandó a hacer el aceite de la unción, que era un aceite para ungir todas las cosas, para, para untarlas, y era con una fórmula especial y que estaba prohibido hacerse otro perfume como eso, porque era un perfume supremamente bueno, sabroso, oloroso, pero era para el Señor. Él dijo, este es para mí, el que haga otro como este será eh, sacado del pueblo. Y mandó también hacer el incienso, que era para quemarlo delante de la presencia del Señor, para que oliera sabroso, para que oliera bueno, porque al Señor le agrada esto. Entonces al Señor le agradan los sacrificios de justicia. Dijo el salmista, entonces se ofrecerán sacrificios de justicia sobre tu altar. O sea, sacrificios que verdaderamente le agraden al Señor. Nosotros, esta es la segunda regla del culto. En el culto, lo primero que hay que hacer es que el que ofrece o el que hace el culto tiene que ser acepto al Señor. Y también la ofrenda. ¿Cómo es acepta la ofrenda? Con esta nueva disposición del Señor, que debe de ser limpia. De las cosas conforme al Señor ha mandado que estén limpias. Es de esa manera que el Señor entonces, hermanos, se va a sentir contento, se va a sentir agradado. Y así como dice allá en el libro de Joel, dice, quién sabe si después de que nosotros le ofrezcamos esto, quién sabe si después de que nosotros nos arrepintamos, quién sabe, el Señor dejará bendición detrás de él. En el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 29, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, dice la palabra del Señor de esta manera. Versículo 5, 29, 5. Dice así, y les dijo, levitas, oídme, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Era una recomendación. No sigan ofreciendo cosas si el santuario está sucio. No, eso no. Y también en Isaías 52, el Señor nos dice de esta manera. Isaías 52,
verso 11. Dice así: dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. O sea, quiere decir que tanto el sacerdote como la ofrenda tiene que ser limpia. Nosotros no podemos hacer cosas por si acaso le gusta al Señor. Y tal vez como algunos por ahí lo dicen, si no le gusta, de malas. Porque a nosotros lo que nos debe interesar, hermanos, es que el Señor entonces, dice aquí en el capítulo 8 de Génesis, dice, y percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esa ofrenda, hermanos, hecha conforme lo que al Señor le agrada, trajo esta tremenda bendición sobre la raza humana. Hermanos, si nosotros no somos descuidados, sino que hacemos las cosas o preguntamos, porque es que también es eso, es que, hermanos, que ellos no sabían, no, pero ¿cómo así? El hecho de no saber no quiere decir que no se puede preguntar. Y por eso les he dicho a ustedes, uno tiene que hacerle preguntas al texto. Por eso una persona que había estudiado bastante ante los pies de un hombre, un maestro llamado Gamaliel, y este muchacho se llamaba Saulo de Tarso, el día que él se encontró con el Señor, cuando tuvo la posibilidad, le dijo, Señor, entonces, ¿qué quieres que haga? Hay veces que a nosotros se nos parece que ya no la sabemos toda y que sabemos qué hacer. Y hacemos cualquier cosa. No debe de ser así. Hermanos, preguntémosle al Señor en oración, leamos la palabra del Dios, escudriñemos para que cuando nos acerquemos al Señor, nos hagamos la pregunta, digámosla, por excelencia. ¿Sí será esto del agrado del Señor? ¿Sí el Señor se sentirá contento con esto? Y de esta manera entonces encontremos la respuesta y rápidamente hagamos los cambios que sean necesarios para que el Señor se sienta agradado de nosotros y nos bendiga a todos. Entonces recuerden, hermanos, llevamos 2 puntos importantes del principio del culto, que es, hermanos, el Señor tiene más en cuenta al ofrendante que a la ofrenda. Porque cuando el ofrendante es recto, bueno delante del Señor, la ofrenda será también gordita y digna del Dios de la gloria. Pero segundo punto es que hay que ofrecerle al Señor, la persona que ofrece el sacrificio tiene que ser santo y la ofrenda también tiene que ser santa.